Ok, listo. Ahora sí ya, perdón. Hola, Hola Ramón, ¿cómo ¿qué estás? tal? Bien, Gloria, ¿cómo estás? Muy Perdón, bien, ahí ¿y estaba tú? batallando para entrar. Muy bien, gracias. Muy bien, Ah, gracias por la invitación. Muy, no, muy bien. muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación y por estar aquí el día de hoy. Después Perfecto. de, después de unos problemas técnicos, no sé qué estaba pasando que no podía, no te veía. Sí, yo ya estaba, pero te digo, no podía ver ni escuchar. Ya, Pero listos. Muy bien, listos. Bueno, ¿qué te parece si empezamos dando la introducción a esta plática, dando de una acuerdo. información para tratar y luego empezamos con las 100,000 preguntas que te tengo? Muy bien, con gusto, Gloria. Bueno, Adelante. perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Real Glam que se llama Lo ven a uno y creen que es fácil, en donde el objetivo de estas entrevistas es que por medio de este tipo de dinámicas a personas que se destacan en algún rubro, que tienen ciertas especialidades, que brillan con su éxito, nosotros por medio de estas entrevistas podamos brindar a nuestra audiencia y a nuestro público herramientas que les sean útiles en función de mejorar su calidad de vida. Mi nombre es Gloria Ortiz y el día de hoy les tengo que confesar que me siento muy contenta de que el doctor Orcasitas haya aceptado la invitación a acompañarnos, pero también me siento como con un peso que se me quita más o menos de encima y me da paz mental el al fin poder hacer esta entrevista, porque si bien creo que el tema del COVID es algo de lo que se escucha y se habla todos los días. Todos los días sale algo nuevo, todos los días es un tema que nos está abordando. Vamos a cumplir ya 10 meses bajo esta nueva normalidad que a mí sinceramente se me hace cero normal. Pero bueno, ha sido, yo no sé si a ustedes los que nos están viendo se sientan identificados, pero al menos yo lo digo, Ramón, por mí, lo digo, doctor, por mí, ha sido un tiempo como de muchas etapas en el sentido de que si bien nos ha pegado a todos físicamente y nos ha afectado físicamente, porque es una enfermedad con la que definitivamente vamos a tener que aprender a vivir, también creo que nos ha afectado mucho emocionalmente. A mí, en lo personal, te digo, y sé que no soy la única, me ha afectado mucho personalmente y en el sentido que te digo de las etapas, creo que he pasado por muchas. En el sentido que me siento bien y luego me siento súper aguitada y luego me siento frustrada y luego me siento como muy positiva y quiero hacer muchas cosas y me pongo a hacer muchas actividades que a lo mejor antes en casa no hacía y vas disfrutando algunas cosas y otras las extrañas. Y conforme se han ido dando las cosas de esta contingencia y de esta nueva normalidad, creo que cada día que pasa es un día más en el que tenemos una bombardeada de información. Todos los días sale información nueva. Y la verdad es que yo, Gloria, ya ni sé para dónde hacerme. O sea, ya no sé si lo leo, si no lo leo, si lo escucho, si no lo escucho. A veces me hace bien, a veces me hace mal, a veces quiero estar informada y hay días que digo, ya no quiero saber. Y la verdad que en este sentido de tener acceso a tanta información y que todos los días tengamos información tan nueva, siento que nos causa mucha confusión y eso nos ha afectado también emocionalmente, obviamente físicamente, pero también hasta la salud mental creo que afecta. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? A lo mejor pues puedo invitar a quién mejor que a ti para platicar de estos temas y que nos des a todos los que estamos viendo esto herramientas útiles para saber en dónde estamos parados y cómo actuar ante esto. Y bueno, pues que sea algo meramente informativo y que nos sume. Entonces, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y si me permites presentarte. Adelante. Claro. Ok, les presento al doctor Ramón Orcasitas. El doctor Ramón Orcasitas es un otorrino de aquí de Chihuahua.
Tiene 26 años de experiencia en diversas instituciones de prestigio, como el Hospital Ángeles Chihuahua. Tiene especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello en el Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y Cirugía. Médico, otorrinolaringólogo, pediatra adscrito al Hospital Infantil de Especialidades del Estado de Chihuahua, coordinador del Departamento de Otorrinolaringología, Pediatría del Hospital Infantil y coordinador del Programa de Implante Coclear del Estado de Chihuahua. Entonces, Ramón, pues muchísimas gracias por aceptar esto y por ayudarnos a todos los que estamos el día de hoy aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Gloria. Vamos a Bueno, comenzar y lo primero que tenemos que hacer es agradecer. Sí, con esta pandemia hemos aprendido a agradecer que día con día estamos aquí. Entonces, yo creo que eso es una parte bien importante en cuanto a esto. Y saber que todos estamos en el mismo barco y debemos de cuidarnos directa e indirectamente todos. Eso también es importante. Y vamos a tratar de aportar lo poquito que sé en cuanto a esto. ¿De acuerdo? sí, claro que sí, claro. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con la pregunta más básica de lo que se trata toda esta plática? Explícanos, ¿qué es el COVID? El COVID es un virus de coronavirus, es un coronavirus, es un virus. Los virus se dividen en dos formas. DNA, de cadena de ácido desoxirribonucleico, y ribonucleico, RNA. ¿Sí? Esto es un virus que es muy común en todos lados, el coronavirus. Obviamente son infecciones respiratorias muy leves, que en general esto mutó o migró un poquito. No es la primera vez que un coronavirus genera un problema tan serio. Lo que pasa es, esto lo habían tenido en Asia en dos ocasiones. En el 98, en el 2012 tuvieron también un cuadro que ellos le llamaron SARS y otro le llamaron MERS. Es irrelevante mencionarlo, pero era un tipo de coronavirus también. Y este que salió o que inició en Wuhan en octubre, prácticamente nos tomó en octubre del 19, por eso se llama COVID-19. Realmente es un coronavirus tipo 2, ¿sí? del año 19, por eso es COVID-19. Y se volvió prácticamente esto un virus demasiado rápida la transmisión y que generó en todo el mundo un problema muy severo realmente. Esto nos ha hecho, como sociedad, nos ha hecho pensar que esto pudo haber sido una guerra biológica, pudo haber sido algo generado. Obviamente hay una gran cantidad de teorías En de, cuanto a cómo, sí, la teoría del chino que si se comió al murciélago, ¿verdad o falso? Lo que pasa es que el coronavirus en general es un coronavirus que sí tiene transmisión zoológica o zoonógica por Ujú. animal. El murciélago es uno de ellos, el ciervo es otro, las ardillas es otro. Por ahí habían mencionado que perros y gatos podrían ser. Realmente se han hecho pruebas de perros y gatos caseros en varios países y prácticamente no ha salido ninguno positivo. Entonces no hay tanto problema. Aunque, por ejemplo, si abrimos varias de las páginas de recomendaciones en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, ellos hablan que tengan cuidado con sus mascotas, con perros y con gatos en general, aunque no se ha probado que sean transmisibles, que se Que pueda son transmitir la portadores. mascota, pero no tienes tampoco la seguridad. Entonces tienes que tener esa precaución. Ok. Oye, y explícanos, doctor, cómo se contagia. Te hago esta pregunta porque al principio, al menos yo, estaba histérica adentro de mi casa, no quería poner ni un pie en la banqueta y luego ya sabrás, ¿no? Que sales con la careta y con el cubrebocas y casi que con guantes y luego escuchas que sí, escuchas que no, que si está en las superficies, que si desinfectas todo y como te dije, son etapas. A veces yo llego con etapas de querer desinfectar todo y a veces me canso y ya no quiero hacerlo. Explícanos. Esto es un virus respiratorio. Esto es un virus que se transmite prácticamente por las gotas de saliva, por ejemplo, al hablar.
al exhalar, al estornudar, para toser. Sí, básicamente es un virus pesado, es un virus que no, antes se decía que tenía posibilidad de mantenerse en el medio ambiente alrededor de 10, 15 minutos y transmitirse o viajar por varios metros en general. Se ha visto que no viaja más de 1 metro y medio como máximo en general. Ok, Entonces, si es un virus que se transmite muy fácilmente, es un virus respiratorio. En las superficies tiene una viabilidad aproximadamente de 20 minutos hasta 35 minutos. Básicamente, y esto es muy importante, es muy debatible el uso de guantes. No lo recomiendan. El guante es más fácil que se mantenga en la superficie del guante que en tus manos. ok, Otra cosa que también es importante, y eso también eh, se recomienda últimamente, es mucho mejor el lavado de manos con jabón continuo, ¿sí? Un buen lavado de manos que estarte poniendo el alcohol. ¿Por qué razón? El alcohol seca y deseca la mano, y dos, te quita la protección de tu grasa. Entonces, ok. eso muchas veces te puede generar un problema donde el virus se impregne más fácilmente en tu mano, y cuando te talles los ojos, por ejemplo, que es otro lugar de entrada, que antes se decía que el contagio podía ser ocular, ahora ha disminuido los artículos han hablado que la posibilidad de transmisión por la mucosa de conjuntivas del ojo es mucho, muy baja. Obviamente se necesita usar protección ocular. Nosotros durante cirugías muchas veces usamos protecciones oculares, pero probablemente el arma más importante en cuanto a esto es el cubrebocas. El cubrebocas para evitar la transmisión, esto es la nueva normalidad en general que tenemos que poner cada quien su grano de arena en la sociedad, y es tratar de mantener el cubrebocas en áreas sociales. Sí, obviamente el limpiar tus pies realmente no es muy válido ya. Con la ropa, también dicen, ¿no? Que en la Ropa, igual tienes 20 minutos. Si tú quieres ser muy obsesivo, puedes llegar y cambiarte la ropa, dejar tus zapatos en la entrada y nada más. No, no necesitas estar todo el día con el trapo y todo el día limpiando las superficies. En general, te digo, la posibilidad de contagio o de contaminación en tu casa es mucho, muy baja. Solo que que tengas un integrante de la familia, podrías tener una incidencia mucho más alta. Pero de otra forma te digo, hay que bajar un poco la obsesión en ese sentido, y la responsabilidad es el utilizar un cubrebocas. Probablemente eso es lo mejor, el cubrirte si vas a estornudar, el cubrirte si vas a toser, o el retirarte si estás teniendo mucha tos en general. Y Ok. evitar las, obviamente las reuniones sociales. Eso es lo más importante ahorita. Por ejemplo, hoy acaba de salir un reporte donde California hoy fue su peor día de toda la epidemia, y obviamente lo relacionan con el Thanksgiving, con la acción de gracias. Están teniendo prácticamente un pico casi un 30% más arriba de lo que tuvieron la primera vez, y ahora están teniendo una mortalidad tremenda que se lo adjudican a esto, al Al Día día. de Gracias. Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Vienen tiempos de posadas, viene Navidad, viene Año Nuevo. Bueno, este Año Nuevo, estas posadas y esta Navidad, hay que tomarlo de lejos, ¿sí? Y abrazar virtual a los que queremos, pero hay que evitar las reuniones en general. El virus existe, ¿sí? El otro miedo que hay entre el grupo médico es, obviamente, hay un gozo en el inicio de las vacunas. Esta semana inició la vacunación masiva en Reino Unido. ¿Qué fue lo que se encontró de esto? Pacientes alérgicos a alimentos, pacientes muy alérgicos o con asma, reaccionaron exagerado a la vacuna. Ellos van a ser los que se va a tener que tener más precaución, pero todo el grupo, todo el resto del grupo de Reino Unido que se vacunó con éxito. Entonces les digo, yo creo que es algo que tenemos que alegrarnos, el, Ver la luz. que es lo que al final del día vamos a ver la luz, y el agradecerle a los científicos que estuvieron trabajando con una vacuna, porque realmente
yo sinceramente no pensaba que pudiera haber una vacuna para el virus. ¿Por qué? No hay una vacuna de RNA desde hace 35 años, ¿sí? El virus más famoso que tenemos en el mundo antes del coronavirus, el VIH, el SIDA, es un RNA. Se ha estado trabajando por una vacuna y realmente no habían tenido éxito. Entonces, obviamente, el virus de VIH, la cuestión como muta o la cuestión como tiene los marcadores fue diferente al virus, al coronavirus que tenemos hoy. Afortunadamente, van a salir cuatro vacunas al mercado y con gran posibilidad de éxito. Entonces, les digo, yo creo que debemos de estar alegres en cuanto a esto. Claro. Oye, doctor, y con respecto a esto que nos dices de a lo mejor poder relajar un poquito la mente, ¿ante qué, bajo qué síntomas me tengo que hacer la prueba de COVID? Te Bien, digo esto porque sí, no una, no dos, muchas veces yo he creído que tengo COVID. Ujú. No, yo sé, esto es algo que para todos obviamente es una angustia, es una ansiedad continua. Hay pacientes que se hacen la prueba cada semana. También hay una nueva noticia. Ahora Abbott se liberó una prueba muy sencilla, es una prueba de hisopado nasal, que tienes el resultado en 15 minutos y tienes casi la misma sensibilidad que una prueba de PCR, de reacción de proteína en cadena. Entonces tienes la seguridad, casi el 96%, 97% de seguridad en 15 minutos si lo tienes o no lo tienes. Es una prueba barata, es una prueba que el Hospital Ángeles donde trabajo está costando 1,000 pesos. Hay farmacias donde están costando 350 pesos. Entonces les digo, eso es una buena forma si tienes la duda. No todo el mundo tiene que hacerse una prueba. Realmente, ¿cuáles son las manifestaciones? Básicamente puedes empezar con una diarrea, puedes empezar con fiebre, puedes empezar con fatiga, puedes empezar con dolor de cabeza, puedes empezar con algo de tos en realidad. Y obviamente cuando tienes este tipo de situación, lo recomendable es esperar de 3 a 5 días. Generalmente los primeros 2 días, no, muchas veces vas a tener falsas negativas, entonces eso es parte del problema. ¿Sí? Generalmente tú lo detectas en el quinto día, vas a tener opciones de tratamiento preventivo que te puede ayudar a que no evoluciones. ¿Sí? Ahí, y que eso es importante, pero bueno, eso lo tienes más adelante también. Oye, y dime una cosa. Esto que estás diciendo de las pruebas, que los primeros días salen negativas, obviamente ha afectado la credibilidad de las pruebas en sí. Lo que pasa es de que las pruebas, realmente en un inicio, creo que las pruebas no tenían la especificidad y la sensibilidad suficiente. Esto ha sido un avance impresionante realmente. Y lo que decías tú, esto es el bicho, o más bien la enfermedad o el problema médico que ha generado más información en cuanto a medicina. Prácticamente tienes ahorita en los buscadores alrededor de 70,000 artículos relacionados con el COVID. Entonces, realmente la medicina se ha unido y hay investigadores en todo el mundo y hay reportes en todo el mundo, y eso ha ayudado a que se controle un poco más o que se le dé un poco más de velocidad a esto. Eso es bien importante y eso te digo, hay que agradecer el tener esos lazos mundiales y tener la información, tan rápido realmente. Y te digo, es maravilloso la ciencia, lo que ha avanzado y la rapidez que se tiene. ¿Por qué razón? Es importante platicar de la última pandemia que hubo en el mundo, que fue en el siglo pasado, que fue el flu español, que es el virus, también un virus de un resfriado, que mató muchísima gente, mató más de 2 millones de personas en Europa, ¿sí? Y prácticamente duró 2 años esto, ¿sí? Y también hay una estadística bien importante también. Se relajó o la gente se fastidió y tuvieron
una mortalidad más alta en la segunda curva que en la primera. Entonces, en esto les digo, el ser humano de repente no aprendemos y tenemos que tomar en cuenta eso. Yo creo que tenemos que guardarnos y evitar el estar en la calle, en estar en reuniones continuamente. ¿De acuerdo? Entonces, hay que evitar eso. Claro, definitivamente. ¿Nos puedes explicar, por favor, cuándo me tengo que hacer cuál prueba? Si tienes la sospecha, si estuviste con alguien positivo, en el cual evolucionó bueno, que tuvo síntomas, salió positivo, vale la pena esperar de 3 a 5 días cuando tuviste el contacto para hacer la prueba. Y te digo, ahorita la prueba de Abbott, la prueba de hisopado nasal, que no es de PCR, es una prueba de lectura de antígeno, tienes una buena posibilidad de tener éxito en el resultado, un 97%. Entonces te digo, es una prueba barata, es una prueba muy eficiente y probablemente es algo que nos va a ayudar mucho a tratar de controlar esto. ¿Por qué? Porque teníamos muchas falsas negativas. Entonces, yo era una de las gentes que decía, no vale la pena decir que tengo mi prueba negativa, no tengo nada, sino había otras formas de detectarlos, que lo platicamos también más adelante, o si quieres lo platicamos ahorita. Pero te digo, esa prueba es importante ahorita. ¿Qué pasa si evolucionas, si sigues con problemas, si vas generando más problemas? Bueno, hay una forma muy sencilla con sangre, con varias pruebas de laboratorio, para darte una idea si estás teniendo un proceso inflamatorio y qué tan severo, que es una prueba donde tomas dímero D, donde tomas básicamente transferrina, proteína C reactiva, que esa proteína C reactiva no es la prueba de PCR, sino es una prueba de inflamación y la velocidad de sedimentación globular. Probablemente esto es algo que te va a ayudar, en la situación, si estás teniendo inflamación, para ponerte en contacto con tu médico. Ok. Y bueno, vamos a ponernos bajo el panorama de que te hiciste la prueba y te salió positivo. Ponte en ¿Qué contacto haces? Ponte en contacto con tu médico. Obviamente tenemos que hablar. 80% de los pacientes que tienen esto muchas veces son asintomáticos o prácticamente no tienen más que los síntomas de fiebre, de dolor muscular y de diarrea. Y no van a evolucionar. Entonces, ¿qué es importante? Puedes empezar con vitaminas. Lo recomendable es empezar con vitamina C, no más de 1 gramo al día. Más de 1 gramo al día te genera una sequedad de mucosa y puedes generar otro tipo de problema. Vitamina D, que son 50 mil unidades por día, y el zinc, 50 miligramos de zinc al día también es útil en cuanto a esto. Básicamente esto es lo recomendable. Se había dicho, en esto va y viene mucho la información. En un inicio se había dicho no utilizar la ivermectina. La ivermectina es un medicamento que se utiliza para, como antiparasitario. La ivermectina se está recomendando por la FDA, son 18 miligramos en una sola dosis para ayudarte a disminuir la mutación del virus. Esto se debe de utilizar antes del día 5. Todavía en el día 7 te puede ayudar a disminuir el proceso. Entonces te digo, Muy al principio. eso es bien importante. Y que es importante también, por ahí hay una receta de cocina donde te ponen acitromicina, donde te ponen aspirina, donde te ponen 2 antivirales, donde te ponen la hidroclorotiazida, la hidrocloroquina, perdón, que se utiliza para otro tipo de problemas. Y realmente ese tipo de recetas, de cocina no son útiles, ¿sí me Ok. entiendes? Muchas veces entre menos es mejor. La ivermectina vale la pena utilizarla cuando estás iniciando. Hubo un tiempo que yo propuse un protocolo para municipio, para policías en marzo, cuando inició todo esto por el artículo que hubo en Australia. Realmente era un artículo sobre in vitro. Entonces, no tenías mucha seguridad que esto funcionara,
teóricamente funcionaba. Hicimos un protocolo en 360 pacientes en todo el país del grupo de otorrinos donde me entrené y prácticamente no hubo diferencia en los pacientes, por eso dijimos, esto no funciona del todo bien. Prácticamente ahora se agregó un protocolo masivo donde dijeron que sí había utilidad, entonces se está volviendo a recomendar la ivermectina en un inicio junto con las vitaminas. ¿De acuerdo? Eso es Claro. importante. Qué bueno que lo mencionas porque creo que también se ha prestado mucho a la autorrecet, ¿cómo se dice? O sea, que a las personas se autorreceten. O como dices tú, una receta de cocina. O sea, me dijo mi vecina que me tomara ivermectina. Hay algo que también es importante es, no todos los medicamentos son inocuos. El mezclar la hidrocloroquina con la citromicina te puede generar un problema de corazón severo, y eso Okay. no te lo dicen. Entonces, siempre tienes que tener mucho cuidado. La hidrocortisona, el Alin, el Alin, básicamente tenemos un problema con el Alin que lo utilizas. Es el desinflamatorio ideal para esta enfermedad, pero tienes una etapa que la tienes que utilizar. No la puedes utilizar al inicio porque no tienes la seguridad que no estés agregando al coronavirus en esta temporada la influenza, o que tengas una Okay. influenza y que te den tratamiento como si fuera coronavirus, y obviamente la influenza, si tú agregas si tú agregas el esteroide, vas a tener un problema severo de una neumonía que te puede complicar la salud tremendamente. Entonces sí tienes que tener cuidado con esto. En conclusión, mejor háblele al doctor. Háblele al doctor, no vayan. Si tienen, se les está pidiendo a los pacientes, no queremos en los consultorios pacientes con COVID. Okay. No por Sí, situaciones, no, pues sino porque un paciente de estos puede llegar a los consultorios y contaminar a 30, 40 pacientes, y que pudiéramos estar viendo pacientes oncológicos o pacientes con otro tipo de situación. Entonces no vale la pena realmente. Entonces les digo, aquí en una etapa inicial es muy fácil llevar el control, ¿sí? ¿Qué pasa si brinca la situación a algo más grave? Si el paciente sigue con fiebre, si el paciente empieza a tener síntomas moderados antes de severos, empieza a tener baja en la saturación, que eso es bien importante, tener tu termómetro y tener tu oxímetro. Si tú okay. bajas de 93%, hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? El límite bajo es 93%, no es 90%. Abajo de 93% ya empiezas a tener problemas de oxigenación en el estudio de gasometría, donde te sacan la sangre y ves, y empiezas a tener problemas. Entonces tu límite bajo es 93. Abajo de 93 ya debes de estar aplicando oxígeno, o hablando al hospital, bueno, hablando con tu médico para ver si necesitas estar en un hospital. Obviamente ahorita las camas de hospital son oro molido, ¿sí? Y realmente estamos dejando llegar a los pacientes, o se están dejando llegar a los pacientes en peores condiciones Okay. generales. Se Claro. puede, se conoce un poco más de la enfermedad, se puede dar un buen control de manejo con medicamentos útiles, ¿sí? Okay. En caso de que tengas una prueba positiva, tus marcadores inflamatorios estén elevados y tu tomografía esté en una situación entre un 3, un 4 de la clasificación. Un 5, un 6 se valora el entrar al hospital por seguridad. Pero bueno, he tenido que tratar 5, del 1 al 5 en la tomografía y hasta un 6 en su casa, porque hubo una temporada donde no había Capaz. camas en los hospitales. Entonces las áreas COVID estaban saturadas hace 2 semanas y se les dio tratamiento, y afortunadamente todos menos uno funcionó. ¿De acuerdo? Entonces, eso les digo, hay que estar en contacto con su médico, y es importante el que el médico les dé un tratamiento adecuado. No son recetas de cocina, no deben de iniciar con un esteroide, eso es bien importante. La LIN que se utiliza, de repente el paciente ya utilizó otra serie de situaciones y el paciente va empeorando también. Entonces les digo, no es poner un tanque de oxígeno y decir estoy saturando bien. ¿Por qué? Porque el proceso no nada más es el pulmonar, sino es un problema donde empieza a hacer trombos, donde empiezas a tener
una trombosis pulmonar y empiezas a complicarte en situaciones donde el oxígeno no te va a resolver el problema. Quiero suponer que esta medida de automedicación por parte del paciente es por el pánico que le da o sea, si yo recibo mi prueba y sale positivo, entraría en pánico. Y obviamente lo que tú quieres es no agravarte. Entonces, quiero pedirte, por favor, si nos puedes decir así puntualmente los puntos ante los cuales ya te tienes que ir al hospital, porque los dijiste ahorita, pero si los puedes repetir, por favor, para las personas que nos están viendo. Fiebre, el que tenga dificultad para respirar, sí, que le llamamos disnea. Paciente que Abajo de tiene 93 en el oxígeno. sí, la oxigenación en tu oxímetro abajo de 93. Prueba varios dedos. Generalmente uno lo pone en el índice. Muchas veces el índice no es el mejor. Yo lo utilizo en el cuarto y Ok, generalmente es más eficiente, es más efectivo. Obviamente tienes que tomar en cuenta el ancho de tu dedo. Hay gente que tiene el dedo muy ancho, hay gente que tiene el dedo muy delgado y el oxímetro no funciona al 100% en todos los pacientes de repente. Entonces ok. tienes que tener cuidado en cuanto a eso. Eh, si estás teniendo, te digo, una fatiga importante, la dificultad respiratoria, el que empieces a tener problemas cognitivos, que empieces a tener problemas de el saber dónde estás, qué Ah, estás haciendo, que empieces a tener confusión, ¿sí? ok. También. O sea, tienes que ir a un centro COVID al hospital, no llegar a urgencias, sino a los centros COVID para que te reciban y te hagan las pruebas y te evalúen o te valoren si puedes entrar en ese centro también. Claro. ¿Nos puedes dar recomendaciones para los pacientes que están en casa con COVID? Claro, tienen que aislarse, tienen que aislar obviamente tienen que aislar todo lo que es la vajilla. Sí pueden usar desechables adelante, se puede lavar, sí, pero tener esa parte de la vajilla para el único, guardarlos en su cuarto principalmente y obviamente evaluar o evaluar a los demás, ¿sí? Que es importante, generalmente después de 10 días ya se puede decir que ese paciente, si ya no tiene síntomas, está libre. Ok, En algunos lugares te recomiendan 14 días, pero se ha visto que a 10 días de un paciente que ya está sin ningún síntoma, no fiebre, no dificultad respiratoria, no tos, no fatiga, ese paciente está listo para regresar a vida normal. ok. Ahora, ¿nos puedes explicar, por favor, qué significa ser asintomático? Digo, yo sé que es muy obvio, pero lo hago por, por dar explicaciones a las personas el por qué el hecho de que seas asintomático no significa que estés libre y puedas andar en la calle. Eso es bien importante y alrededor del 70% de los pacientes pueden ser asintomáticos. Los jóvenes es más frecuente. Los niños es muy debatible. De hecho, hoy también, te digo, la información es cada vez mayor. Hoy salió un artículo italiano donde ellos mencionan que tuvieron su primer paciente de COVID fue en octubre y fue en un niño de 8 años que tuvo una neumonía. Sí, se murió. Ellos regresaron a hacer la autopsia de ese paciente y obviamente encontraron datos suficientes para decir este fue nuestro primer paciente COVID en Italia. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los niños son asintomáticos. En el infantil tenemos varios pacientes. De hecho, el martes hice una traqueostomía de un niño ya en salida de COVID, un niño de 1 año. Hubo un niño de 3 meses también que llegó a terapia en el hospital infantil. Entonces, no todos los niños son asintomáticos. Un niño se puede enfermar de COVID tan severo como un adulto. Afortunadamente no es lo más Común. habitual, pero puede pasar. Hay que tener cuidado con eso. Son vectores, los niños son los que más pasan el virus en familias, entonces hay que tener mucho cuidado con los abuelos, hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores también, ¿de Ok. acuerdo? Me gustaría que nos platicaras con respecto a la segunda ola o al rebrote del COVID, porque muchas personas dicen que si ya te dio, es muy poco probable que te dé, pero por otro lado hay personas que dicen que ya les dio 2, 3 veces. ¿Cómo sé si ya diste anticuerpos? ¿Me puedo volver a contagiar?
¿Qué onda con eso? Sí te puedes volver a contagiar, incluso aunque tengas anticuerpos. No es lo más frecuente, pero se habla, realmente aquí te digo, mucho de esto es, los primeros que reportaron reinfección fue Corea. Sí, Corea reportaron 3 reinfecciones, se dudaba de eso en un inicio, pero sí fueron confirmadas. Entonces, se habla que puede del 1 hasta el 3% reinfectarse. Sí. Ok. En este pico, ¿cuántas reinfecciones hubo? No sabemos. Tenemos la duda si uno de nuestros compañeros doctores que falleció fue una reinfección o fue una infección no cancelada o no eliminada. Pero bueno, ¿cómo puedes saber si tienes una buena respuesta inmunológica? Haciendo una prueba de IgG en sangre, ¿sí? Una inmunoglobulina G específica para coronavirus. Eso te habla de la memoria y te la dan cuantificada. Entonces, conforme tengas más números, obviamente vas a tener más tiempo. Ok. Uh, Hay mucha duda. Como te digo, todo esto se ha ido trabajando sobre el camino en general. Esto se habla que hay mucha gente que lleva 3, que lleva 6 meses de inmunidad, pero con certeza no se sabe todavía cuánto va a durar la inmunidad del coronavirus. Oye, doctor, ¿y a qué le atribuyes tú el hecho de que hay personas que ni cuenta se dan que tienen coronavirus? Y hay personas que les va de la patada y otras que lo peor. Hay varias teorías. La primera es genética. Sí, hay una teoría genética del neandertal que se llama, en el cual esa genética prácticamente no les pasa absolutamente nada. Ni siquiera tienen fiebre, ni siquiera tienen diarrea, no tienen absolutamente nada. Está ligado obviamente con genética, eso es una gente que tiene suerte en este sentido. Uh, Hablan sobre una deficiencia o límites bajos de vitamina D, son más propensos a tener una infección o una enfermedad más severa también. Obviamente hay un grupo de alto riesgo: fumador, obeso, Ok. diabético, hipertenso, ¿de acuerdo? Y viejos, sí, arriba de 60 años tienen un poquito más riesgo de tener este problema. Eso es importante también. Ok. ¿Nos puedes explicar, por favor, las secuelas que puede tener en el cuerpo? Son muchas. Déjame primero aquí, acabo de ver una pregunta. Algo que es importante, muchos de los pacientes jóvenes asintomáticos se dan cuenta que tienen el problema del COVID porque empiezan a tener problemas de olfato y de gusto. Obviamente es el olfato. El gusto, prácticamente tenemos 3 tipos de respuesta en las papilas de lengua. Un cuarto que no desarrollamos en Occidente, sino en Oriente, el tipo de dieta que llevan, pero para nosotros son 3 nada más. Cuando sentimos el sabor es por la nariz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros perdemos el olfato, perdemos la sensación de sabores. Seguimos teniendo dulce, salado y amargo, pero no tenemos esa sensación de sabores combinados. Entonces decimos, me sabe a chancla la comida, me sabe a plástico la comida, pero sí sigues teniendo las diferencias en cuanto a ese tipo. ¿Cuánto puede durar? Esto también es muy debatible. Hay gente que a las 3 semanas, a los 3 meses, puedes volver a tener un olfato y un gusto normal. Y hay gente que lleva más de 6 meses y todavía no hay una respuesta. ¿Qué pasa con eso? Es el daño que puedes tener a nivel de las células nerviosas, a nivel de los receptores en la mucosa nasal. Entonces, cada quien es diferente, cada tienes una respuesta diferente y el daño es diferente. Secuelas, puedes tener todas. Es impresionante. Día con día se ven más secuelas en cuanto al COVID. Probablemente de las secuelas más importantes en los adultos mayores sea la memoria. Sí, básicamente te está, ¿En serio?
hay mucha relación con pérdida de memoria temprana y posterior en pacientes que tuvieron COVID. Eso es importante también. Sí, pero son secuelas físicas importantes donde gente joven que era activa, que tenía una capacidad física importante, tardan meses en regresar a tener una capacidad física adecuada. La, prácticamente la pérdida de masa muscular en los pacientes que tienen COVID, en gente deportista, también es algo bien frecuente también en tu área, que es importante, algo que le llamamos sarcopenia. Eso también se ha visto en una gran cantidad de pacientes jóvenes y adultos mayores que no ni siquiera entraron a terapias, ¿sí? Ni siquiera entraron a un ventilador donde vas a tener sarcopenia y vas a tener una pérdida muscular día con día, pero no, es con la simple infección, sin ser pasando de moderada, puedes tener una sarcopenia importante, puedes tener un cambio en cuanto a tu memoria muy importante. Los cambios cardiológicos también, eso es bien importante explicarle a la gente joven, que si tuvieron una infección moderada, tienen que hacer un ecocardiograma, tienen que hacer un electrocardiograma y revisar realmente si están capacitados a regresar a hacer ejercicio. ¿Qué es la gran recomendación de esto? No antes de 3 meses puedes regresar a tu ejercicio normal. Tienes que ir paulatinamente. ¿Por qué? Porque puedes tener problemas muy severos, te digo, cardiológicos principalmente. Hay inflamación de hígado, hay inflamación de páncreas, obviamente la inflamación pulmonar y la secuela pulmonar que te deja también, que no a todos les pasa, pero sí necesitas obviamente hacer una prueba de función pulmonar y probablemente algunos pacientes pueden regresar o pueden ir, perdón, a un centro de rehabilitación pulmonar. Ángeles tiene ahora un centro de rehabilitación pulmonar donde te van a ayudar con ejercicios, te van a ayudar prácticamente con tratamientos a mejorar tus secuelas pulmonares que pudieras tener por el COVID. Pero te digo, esto es impresionante. Hay alrededor de 35 manifestaciones o cambios dermatológicos en los pacientes que tienen COVID. Todas las especialidades reportan cambios. Puedes tener una parálisis facial, puedes tener una pérdida de audición que hasta el momento no se ha reportado que sean reversibles. Todo, puedes tener cambios en tus movimientos oculares o cambios en la visión. Todo te puede afectar el bicho. Es impresionante. Empecé diciendo que me daba paz mental el poder estar informada y cero me está dando paz mental todo lo que me estás diciendo. No, esto lo hacemos y esto es informativo porque esto te digo, esto estamos en el mismo bote todos, estamos en el mismo barco y tenemos que decir, bueno, eh, ¿me va a dar, no me va a dar? Me dio, yo ya tuve coronavirus, estuve 3 días en el hospital, yo prácticamente me estaba evaluando día con día, nunca bajé de 93, pero nunca mejoré de 93 en una semana, Okay. entonces de saturación, entonces mi tomografía fue muy mala, mis marcadores inflamatorios fueron malos también, entonces entré a un tratamiento intravenoso de un medicamento que te ayuda a no tener una reacción inflamatoria tan severa y al tercer día estaba fuera del hospital. ¿Sí? Entonces te digo, no todo el mundo hay historias tan terribles en cuanto a esto y te digo, no pasa absolutamente nada. Tenemos muchos médicos que han entrado y salido de esto sin mayor problema. Entonces, lo único que te digo es evitar la automedicación, el realmente tratarte con alguien que tenga un conocimiento y que no sea una receta casera, ¿sí? Porque te digo, cuando nosotros vemos una receta de 8 o 10 medicamentos más el oxígeno, más la hidrocortisona la peregnisona, dices, Dios mío, estamos en una etapa temprana la cual no necesitaba tanto tratamiento. Entonces te digo, ahorita probablemente lo más simple que puedes usar son las vitaminas, los multivitamínicos y la ivermectina. Ok. Oye, es que la verdad que me dejas impactada porque creo que en base a esto de que tenemos mucha información, todo el mundo habla del que te cuides, de que no te dé el coronavirus por lo que te pasa durante. Pero es muy poca la información, al menos que yo he escuchado o la que he visto,
en cuanto a las secuelas. O sea, ahora me da más miedo las secuelas que lo que me vaya a pasar durante los 15 días del COVID. Lo que pasa obviamente es todo. Sí, como te digo, si tienes la suerte de haberlo tenido, haber generado una respuesta inmunológica y no haber tenido una respuesta inflamatoria tan severa, probablemente no te va a generar una secuela, no te va a tener, no te va a dar problemas en general. Entonces te digo, y ese es el 70, el 80% de nuestra gente, de nuestra población. ¿De qué depende muchas veces? De la carga viral. Y eso regresamos a lo mismo. La gente joven no debe infectarse intensamente, pero de repente están en una fiesta, están en otra fiesta, están en otra fiesta, como si no pasara nada. Y Claro, la carga viral va aumentando. Entonces tu organismo va a generar una respuesta inflamatoria más severa mientras más alta tengas la carga viral. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ese gran riesgo? Entonces te digo, algo tan sencillo como usar el cubrebocas para protegerte y para proteger al siguiente es lo que tenemos que hacer como sociedad, claro. responsables. No, claro, yo lo que te quiero decir es que a lo mejor hay demasiada conciencia en que no te dé, pero muchas personas como creo que ven a gente, a personas que son asintomáticas y que no les pasa nada y no están enterados al 100% de todo lo que implica. Sí, Lo que eso ya es más trauma mío, la verdad. Obviamente estamos viendo mucha ansiedad en la consulta, estamos viendo mucha depresión en la consulta. Y esto va a ser lo que vamos a tener en la nueva normalidad más adelante. Probablemente la secuela más importante del COVID en infectados y no infectados va a ser depresión y ansiedad. Sí, eso te digo, ¿qué hay que hacer? Bueno, meditar, hacer ejercicios de meditación, hacer ejercicio definitivamente y decir, esto es una rueda de la fortuna, me puede pasar o no me puede pasar, pero realmente no estar viviendo todo el día pensando que te vas a infectar. ¿De No, acuerdo? y por eso también creo que lo que tú dijiste al principio, agradecer, empezar por agradecer. Tienes que agradecer todos los días, Señor, estoy vivo, gracias, y sigo adelante. Yo creo que es empezar con el pie derecho, no decir, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora? Cada vez estamos más cerca de la puerta, ¿sí? Y la nueva normalidad, creo que va a ser una normalidad como fue después del flu español, de la influenza española. Vamos a regresar a la normalidad, vamos a regresar a tener una comunidad, espero que más consciente y espero que más solidaria. Sí, eso es lo más importante. Pero sí, algo que te dije desde el principio y vale la pena es, hay que tener mucho cuidado con estas fiestas. ¿Sí? Ya sé que viene la vacuna, nosotros vamos a ser los primeros, el grupo médico, y solidarios dices, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Pero tenemos que poner el ejemplo y tenemos que quitar el miedo a la vacuna, que también eso es otra cosa que vamos a estar hablando los próximos 6 meses también. Entonces te digo, colectivamente todos tenemos que cumplir con eso y sea quien sea el que esté arriba en el gobierno, algo que es importante es, tenemos que reconocer y nos reconocen a México. Y eso es algo que no sé por qué no se habla. México es uno de los países vacunólogos que más prestigio tuvo. Realmente después de Fox se perdió la vacunología y se dejó tener la opción de vacunarte o no vacunarte, que para mí es un error muy grande. Pero México prácticamente durante 30 años tuvo el primer lugar en vacunas, ¿sí? Y teníamos un proceso de vacunación estupendo y lo que sigue. Entonces, creo que vamos a tener un buen proceso de vacunación por la experiencia que tenemos, por las distribuciones en los centros de salud y por toda la función del sector salud. Entonces les digo, esta vacuna probablemente no se va a conseguir en público, perdón, en privado, todo va a ser público llevado por el gobierno y debemos de tener la confianza de que la vacuna que nos toque nos va a funcionar. Van a ser 4 tipos de vacunas, entonces tenemos que hacer conciencia que tenemos que vacunarnos. Todo, nada es inocuo, ¿sí? Cualquiera puede tener una reacción, pero no es lo más frecuente. Entonces, perder el miedo a esto
tenemos que llegar a más de un 80% de vacunación para decir que podemos estar casi libres del coronavirus. Entonces, entre más rápido se haga, mejor. Ok. Que quiero hacerle una invitación a las personas que nos están viendo a que hagan sus preguntas en el icono de preguntas que viene aquí abajo, que es como una nube de diálogo con un signo de interrogación. Por favor, pongan ahí sus preguntas porque las están poniendo en los comentarios, se van para arriba y ni el doctor ni yo alcanzamos a leerlas. Mientras escriben sus preguntas, quiero pedirle al doctor de favor si puedes profundizar un poquito más en el tema del COVID en niños y en cuanto a los, sí, bueno, el tema de COVID en niños, ahorita te digo lo demás. El tema de COVID de niños, como te digo, es prácticamente, la mayoría de los niños son asintomáticos, pero también son vectores, son los transmisores más potentes que tenemos en general. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado y repito y vuelvo a repetir y lo voy a volver a repetir. Esta temporada que viene, yo sé que es una temporada familiar, pero la tenemos que tomar en familia pequeña, ¿sí? No en familia grande. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros viejos, de cuidarlos definitivamente, verlos de lejos o verlos en una cámara, ¿sí? Pero no acercar a nuestros hijos, no acercar a nuestros nietos. Bueno, ya los míos ya están grandes, pero los nietos no tengo nietos, pero sí tener cuidado con eso en general. ¿Qué hacer? Prácticamente no ser obsesivo, compulsivo con eso y hacerles pruebas a nuestros hijos, solo que tengan síntomas. El pediatra está más que enterado de qué hacer para detectar un paciente probable de coronavirus en niños. Como les digo, no es lo más frecuente. Sí hay pacientes niños en terapias intensivas en todo el mundo con cuadros de COVID severos y la mortalidad es mucho menor que en los adultos. Eso también es muy agradable. ¿De acuerdo? Me parece muy bien. ¿Qué te parece si para concluir empezamos a leer las preguntas del público Con y, gusto. y terminamos, ¿sí? Ok, voy a empezar. Únicamente se van a poder contestar las preguntas que están en el icono de preguntas porque las demás ya se nos fueron para arriba. Ok, dice, si una persona, ay, perdón, espérame. Si una persona está contagiada, ¿cuántos días se deben de esperar para las personas que viven con ella? Mínimo 10 días. Mínimo 10 días a 14 días. Ok. Dice, si vivo con alguien que salió positiva hace 7 días y no he tenido síntomas, ¿qué prueba me puedo hacer y cuándo? La nasal de Abbott que les comentaba ahora del antígeno, la prueba rápida son 15 minutos, tiene una buena sensibilidad, entonces vale la pena que no tengas, que se haga eso para verificar si también está positivo. Ok. Mira, dice, quería saber si los efectos de la ivermectina no pueden ser los causantes de las secuelas. Definitivamente no. La ivermectina es un medicamento muy bien probado, es un medicamento utilizado tanto en animales como en humanos y realmente no tiene gran problema en general. No se puede repetir cada mes como lo están haciendo en muchos lados, pero como les digo, la FDA lo aprobó hace 2 semanas otra vez para utilizarlo en contagio, ¿sí? No terapéutica. Ya cuando tenemos problema moderado, no es la terapéutica a seguir. Y no voy a tocar el tema de moderados con tratamiento médico, solo que se pongan en contacto con sus médicos, ¿de acuerdo? Porque no vale la pena dar una receta y que estén utilizando un medicamento cuando no tienen la, la certeza de que estén con un proceso moderado, ¿sí? Claro. Dice, ¿cuánto tiempo después del COVID puedo ver a gente? De 10 a 14 días. Ok. ¿Sirve de algo tomar preventivamente ivermectina? Si es así, ¿en qué dosis o cómo? No, es un medicamento que se ha utilizado preventivo en ejército, en policía, en bomberos, pero en la comunidad no se recomienda. Realmente lo puedes utilizar, lo puedes iniciar cuando tengas el contacto. Sí, no vale la pena estar agotando la ivermectina tampoco. No son inocuos ningún medicamento. ¿De acuerdo? Ok. ¿Es fiable la prueba rápida de sangre solo para ver si llegué a tener COVID y ni cuenta me di? Regresamos a lo mismo. Generalmente a las 5 semanas de haber tenido COVID,
se recomienda la prueba de IgG, la prueba de sangre de IgG, de inmunoglobulina G, para detectar los niveles que tienes y tener la seguridad de que tienes, de que tienes respuesta que tuviste respuesta al virus y tienes inmunidad. Ok. Y la última dice, ¿se ha probado con broncodilatadores como efedrina y clenbuterol de tratamiento? No, 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 obviamente el tratamiento mientras se está en casa con una saturación arriba de 93 con la ayuda de oxígeno, que también eso es importante, es el puro oxígeno, no el clenbuterol o los broncodilatadores no tienen un efecto real en general. Obviamente lo puedes utilizar si estás teniendo espasmo bronquial, pero con el problema base de la inflamación no hay ninguna diferencia. Ok. Me está llegando otra. Dice, ¿qué opinas del dióxido de cloro? Ah, es, Yo no sabía si hacerla. no, 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 está perfecto. En realidad, el gran problema de lo que tenemos ahorita es, ah, si nosotros entramos a la página de cáncer del químico, el dióxido de cloro cura 136 enfermedades, según él, hasta el autismo antes del coronavirus. Entonces, uh, mi primera pregunta es, si realmente es algo tan efectivo, ¿por qué no se ha utilizado? Y regresamos a la teoría de la conspiración y regresamos a la teoría de que los médicos uh, compartimos el engaño médico de los medicamentos porque llevamos una comisión o somos, o somos una comunidad de que se ha escuchado en este tiempo de todo, ¿sí me entiendes? Claro que no. El médico probablemente de los grupos profesionales es el más científico de todos, ¿de acuerdo? Obviamente ningún médico va a dañar a un paciente por alguna situación. ¿Qué es lo que pasa con el dióxido de cloro? Es un estupendo limpiador de superficies, es utilizado desde hace muchos años para eso. Si nosotros lo tomamos, podemos tener una toxicidad hepática, una toxicidad renal. Obviamente eso uno no lo puede impedir. Si el paciente o la persona lo quiere utilizar, adelante. ¿Qué pasa? Ha habido una gran cantidad de reportes de intoxicación por dióxido de cloro tomado. En Bolivia, que se supone que fue el país líder con el dióxido de cloro, que evitaron la mortalidad, pues los señores tienen 186 casos reportados de muertes en menos de 24 horas en pacientes que utilizaron el dióxido de cloro por medio de vía intravenosa. Aquí en Chihuahua han llegado 3 pacientes a los hospitales, falleciendo en menos de 12 horas que tuvieron la experiencia de que les inyectaron el dióxido de cloro. Yo sé que hay una gran tendencia al dióxido de cloro y que está prohibido por los médicos por lo mismo. Les digo, generalmente para nosotros tener un buen control de algo se tiene que tener, obviamente, un medicamento no sale al mercado después de 3 a 5 años de pruebas y pruebas muy severas en general. Lo que va a pasar ahora con las vacunas es un tiempo muy rápido o es un tiempo récord, pero estamos teniendo 4 proyectos de vacunas que están funcionando y que van en fase 3 y que ya ahorita les digo, el Reino Unido mañana cumple la primera, terminan 5 días de vacunación masiva con buenos resultados. Entonces les digo, yo creo que tenemos que confiar en lo que conocemos y no entrar en terapias maravillosas cuando no tienen un respaldo adecuado, ¿sí? Cuando empiezan con esa teoría del conflicto, de que es que no nos dejan entrar y es que es muy complicado hacer un protocolo clínico, ¿sí? Pero se puede hacer, nosotros lo hicimos, pero la gente que lo recomienda muchas veces no tienen la menor idea de cómo se hace un ensayo clínico o un ensayo de investigación de un medicamento sobre un grupo de vivos. Entonces,
Eso es muy complicado, Gloria, y te digo, no me opongo, es cada quien es decisión. Yo no lo uso, yo no lo recomiendo en mi familia. La gente que lo quiere utilizar es su responsabilidad. No hay ninguna evidencia que mejore o que empeore la situación, pero sí Claro. hay evidencia de que puedes tener toxicidad renal, toxicidad hepática, que te puede dejar una secuela para el resto de la vida. Entonces te digo, es una situación que dices, yo no lo recomiendo personalmente, probablemente la mayoría de los médicos alópatas vas a decir no, definitivamente. ¿De acuerdo? Claro, muy bien, gracias. Me están preguntando, están poniendo aquí preguntando qué recomiendas de multivitamínicos o suplementos para el Uh, ¿Te repite los, esa pregunta? Sí, las vitaminas o suplementos pueden ser después de eso un multivitamínico definitivamente. Sí puedes utilizarlo. Puedes utilizar algo de zinc también. El zinc es un antiviral natural estupendo. Y la vitamina D nuevamente. Sí, regresamos a la vitamina D. Esto es algo que sabemos desde hace mucho tiempo. El Aderogil, que es vitamina D, funciona perfectamente en esta temporada. Pero repito, y algo que me gustaría es, uno, yo creo que la puerta, bueno, la luz se ve cada vez más cerca. La vacuna va a ser nuestra respuesta hasta esta enfermedad. Dos, no tengan miedo a la vacuna. Tres, Creo que eso es algo que pasa mucho, ¿no? Digo, pero también pienso que ante todas las vacunas siempre ha sido el mismo cantar. lo que pasa es, se ha dado opciones. Realmente, mm, te digo, mi abuelo era infectólogo pediatra, mi abuelo fue parte de lo que fue la cartilla de vacunación junto con el doctor Cumate, junto con Federico Gómez. Y, y yo soy vacunólogo, yo no tengo otra opción más que decir, las vacunas ha sido lo más maravilloso que hay en la medicina, que pensaba que era la vacuna, que eran las vacunas del siglo pasado, y lo más importante fue el agua corriente, sí, fue el agua pura. Entonces, pero las vacunas es lo segundo. ¿Qué es lo que pasa cuando se les dan opciones a gentes que tengan un comentario sobre esto? Estamos teniendo un problema de polio a nivel del mundo, donde la polio antes era oral en gotas y ahorita va a ser inyectada por un grupo de gentes que se dejó de vacunar en Montana, en, En en Texas, ¿no? Minnesota, También. la primera fue Minnesota, Montana, Oregon, ¿dónde más? Y, y tenemos el gran problema de esas irresponsabilidades de esas gentes que dijeron, yo no vacuno. Y obviamente lo que pasó es, sus hijos son radioactivos, realmente son niños que pueden contagiar a todos los demás de las escuelas. Entonces te digo, tenemos que empezar a vivir como sociedad y responsabilizarnos como sociedad, no Claro. tener situaciones donde es opcional. ¿Sí me entiendes? Hay cosas que sí pueden ser opcionales si tú quieres comprar una casa, si tú quieres comprar algo más, pero si tú vives en sociedad, tienes que cumplir varias cosas. Y te digo, tristemente ahorita hasta Pati Navidad ya dijo que puede ser peligrosa una vacuna cuando Pati Navidad no sé qué tipo de experiencia tenga para las vacunas en realidad. Entonces, eso te digo, eso es muy importante. ¿Sí me entiendes? El confiar y el trabajar en sociedad. Y uno de ellos es cubrir las vacunas. Están preguntando que si recomiendas la vacuna de la influenza y quiero suponer que es en relación al COVID. La vacuna de influenza, desgraciadamente no ha llegado la vacuna de influenza, la tetravalente, llegó la trivalente por el servicio, igual por la Secretaría de Salud, no han llegado dosis suficientes, se pueden utilizar solo que no hayas tenido COVID y que no estés con secuelas de COVID. Si tienes eso, no te la apliques, no te va a dar ningún beneficio, vas a tener riesgos más importantes. La gente que no ha tenido COVID o que tuvo COVID y ya no tiene ningún tipo de problema, utilícenla, póngase la vacuna. Ok.
Dice, mi papá tuvo COVID en septiembre, aún utiliza oxígeno en casa para mantener el oxígeno arriba de 90. ¿Qué? Ay, es que ya se me fue. Ay, ¿la alcanzas a leer? No, me quedé en lo mismo también. De hecho, Sí. ¿Qué tanto tiempo tendría que usarlo? el oxígeno hasta que mejore, es parte de las secuelas. Hay gente que tiene secuelas pulmonares, que tienen fibrosis pulmonar o que tienen todavía una inflamación pulmonar. Entonces, no vale la pena. Te digo, hasta que no termine de mejorar es cuando va a dejar de utilizar el oxígeno o el concentrador de oxígeno. Ok. ¿Es fiable la prueba rápida de sangre? Solo para ver si llegué a tener COVID y ni cuenta me di. Sí, Ya lo han hecho, si ¿verdad? si tienes la duda, hazte una prueba de antígeno de IgG para ver si tuviste o no tuviste. Sí, con esto confirmas en general. ¿Cómo podemos cuidarnos en esta pandemia los asmáticos? Esa es una pregunta. Y hola, es paciente mía. Hay que tener cuidado nada más de los cambios de temperatura bruscos. Hay que tener cuidados en cuanto a contagiarnos. Realmente el asmático tiene que estar guardado más tiempo y tener más cuidados en estar en lugares con gente también. Ya hablamos del dióxido de cloro, pero del vinagre de manzana no. El vinagre de manzana, el jengibre, el ajo, todos son desinflamatorios. La cúrcuma son desinflamatorios naturales que los puedes utilizar. El vinagre se puede recomendar, te digo, igual que el jengibre, igual que la cúrcuma, igual que el ajo. No pasa absolutamente nada con eso. Dióxido de cloro, definitivamente yo no lo recomiendo. Dióxido de cloro es entrar en mucha controversia con mucha gente, pero les digo, yo soy alópata, yo soy científico, realmente yo no creo en curas maravillosas. Si ustedes tienen la seriedad de entrar a la página de este señor, se van a dar cuenta que es un charlatán, ¿sí? Porque no algo puede curar 190 enfermedades y realmente no tener un seguimiento o confirmar que lo tengas, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en esta época de crisis e incertidumbre es cuando vas a tener curas maravillosas y vas a tener una gran cantidad de mesías que te van a generar un problema más adelante. Entonces, hay que tener cuidado con eso y hay que preguntarle a la gente que se dedica a esto. Te digo, obviamente nadie va a leer ahorita 68,000 artículos en general, pero sí tratas de verificar en cuanto a tu especialidad o en cuanto a los mejores artículos para esto. Muy bien. ¿Qué te parece si terminamos con esta pregunta? Y quiero invitar a todas las personas. Yo sé que son muchas preguntas, pero se nos va a ir toda la noche. Entonces, ¿qué les parece si yo me ofrezco como intermediaria para que todas las preguntas que tengan con respecto a lo que hablamos durante esta entrevista me las hagan llegar a mí por mensaje directo? Yo se las hago llegar al doctor más tarde, cuando acabemos esta sesión, y se las contesto en lo que el doctor me conteste. ¿Les parece? Eh, Contesto esta última, ¿por qué es más efectiva la prueba nasal que la de sangre? No necesariamente, la PCR sigue siendo la más efectiva. La PCR tarda 72 horas, es más cara y las diferencias son muy pocos puntos. Entonces es más fácil una prueba de hisopado nasal de la nueva de Abbott, que te va a dar un 97% y tienes el resultado en 15 minutos. Entonces yo pienso que eso vale más la pena. ¿De acuerdo? Claro. Claro. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Les menciono a todas las personas que siguen teniendo preguntas. Por favor, mándenmelas como mensaje directo y yo voy a triangular. Se los prometo que lo que el doctor me conteste, se los contesto a ustedes. Doctor, no sé si tienes algo más que decir. Agradecer por la paciencia. Yo sé que de repente no se me entienden cómo hablo muy rápido y hablo con la boca cerrada. Agradecerles tiempo, agradecerles las preguntas. Espero que esto les haya servido en algo y les digo, quédense con el mensaje, vamos a vacunarnos todos, ¿de acuerdo? Yo, si quieren, después les platico cómo me fue con mi primera vacuna en enero, sí, pero yo creo que todos tenemos que vacunarnos. El grupo médico, Eneroski, ¿mande? en Eneroski. En el Neuroski o nos toca la del chimpancé o nos toca las otras dos. Ahí no sabemos cuál nos va a tocar, pero te digo, pero hay que vacunarnos. ¿Sí? Ok, me Gracias, parece. Gloria. Un Ramón, abrazo. por último, ¿puedes dar tu número de contacto y tu dirección para que las personas que nos están viendo te puedan buscar si necesitan algo más o que vayan a consulta?
ah, como les digo, pacientes que tengan duda de COVID o pacientes que tengan COVID, los quiero por teléfono o los quiero por correo. O por WhatsApp, si quieren, les doy mi número de teléfono y si tienen alguna duda, con mucho gusto. Sí les contesto los WhatsApp, muchas veces me tardo un poco más, pero mi teléfono es 614-142-4704. Muy bien, perfecto. Y Bueno, básicamente mi consultorio pues, están en los consultorios de Ángeles, pueden marcar al conmutador y de ahí se comunican. No, no hay gran problema, pero les digo, como recomendación, en hospitales no estamos recibiendo pacientes COVID, lo menos que se pueda. No, no es de que no los queramos tratar, es que no queremos que se contagie nuestra otra gente también. Entonces, con mucho gusto lo hacemos por correo, por WhatsApp, por teléfono, pero sí, les digo, se puede hacer perfectamente de esta forma. ¿De acuerdo? excelente. Pues bueno, yo soy Gloria Ortiz y nuevamente les quiero dar las gracias por haberse dado el tiempo de compartir con nosotros este espacio. Al final esto es para ustedes, espero que les haya gustado, que les haya servido y bueno, que Real Glam les sume. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches, les dejo los contactos y denos like en nuestras redes sociales. Gracias, Gracias, Gloria. Adiós, hasta una gracias a próxima. todos. Gracias. Bye. Adiós.